¿Cómo estás? Muy buenos días. Un saludo nuevamente a todo el país. Estamos presentes en el piso 13 de Casa Grande del Pueblo, donde ha convocado el gobierno a una conferencia de prensa donde van a estar presentes el vocero presidencial, el ministro de Hidrocarburos y también se ha confirmado la presencia del ministro de la Presidencia. En este entendido, lo que se tiene el conocimiento hasta este momento es que se va a hablar sobre el decreto supremo 5676 y el anuncio del incremento del precio del diésel a grandes consumidores, que desde esta jornada estaría costando 18 bolivianos. Los detalles y toda esta información que se vaya a generar desde el piso 13 de Casa Grande del Pueblo, nosotros la vamos a estar ampliando más adelante. Perfecto, Walter, nos mantendremos atentos a cualquier novedad. Continuamos. Continuamos con más de la revista para hablar de Yo Me Llamo, y es que arranca oficialmente una nueva semana, pero para arrancar esta semana necesitamos saber qué sucedía en la anterior. La primera semana oficial de competencia en la que 3 imitadores tuvieron que decirle adiós al escenario de los sueños. Tercera semana de Yo Me Llamo. De la guerra, la guerra pasado, hoy en día tenemos que importar en el país. Ustedes saben que un escenario que no era para nada calculable ni predecible es la guerra en Irán. En este periodo de guerra, el precio del Brent, que es el precio referencial al que hay que sumarle costos de logística, de seguros, de transporte, para fijar el precio del diésel, se incrementó sustantivamente. De un precio referencial que teníamos antes de la guerra de alrededor de 60, 65 dólares, llegó a subir a 126 dólares. Hoy en día ese precio se ubica en 90. Repito, al que hay que subirle costos de transporte, de fletes, de seguros. Entonces, cada vez está mucho más caro. Pero además la guerra está limitando la disponibilidad de combustibles. En el periodo de la guerra o antes de la guerra circulaban por el estrecho de Hormuz alrededor de más de 35 embarcaciones. El 15 y 16 de agosto no han logrado pasar sino 5 y el fin de semana ninguna. Entonces la situación del concierto internacional está marcando también la afectación no solamente al precio sino también a la disponibilidad. En razón de ello, además, ustedes saben que comprar caro y vender barato lo que está haciendo en el país es que en vez de financiar infraestructuras como escuelas, hospitales, hacer caminos, tenemos que utilizar ese dinero y comprar diésel caro para poder venderlo en el mercado local. ¿Y qué es lo que está pasando? Que está saliendo de contrabando. Hay que ser honestos. Hemos enfrentado o estamos enfrentando una situación de microcontrabando. El contrabando está a todo nivel. Sacan el diésel de contrabando desde las estaciones, desde las cisternas, desde los tanques, y efectivamente se han llevado adelante acciones, pero de la noche a la mañana no se puede cambiar toda una arquitectura de tanto tiempo de corrupción. Estas son las razones que han definido que se genere un decreto que lo que está haciendo es generando un nuevo segmento. Es decir, un segmento de los grandes consumidores y compradores directos de diésel, porque esta medida afecta al diésel, no a la gasolina. Y los grandes compradores de diésel son los que están ahora enfrentando el precio referencial. Es un precio referencial, como hicimos con el dólar, hay un precio referencial ahora para el diésel fijado por 18 bolivianos durante esta semana. El ministro Blanco luego va a explicar ya de manera más técnica y específica la hermenéutica sobre el cómo se va a implementar este decreto. Pero este precio de 18 bolivianos es un precio incluso menor al precio al que se ha estado comprando el diésel en un mercado privado, incluso en un mercado paralelo y de contrabando, que ha oscilado entre 19 y 25 bolivianos el litro. Entonces ahora estamos fijando el precio en 18 bolivianos. Este precio luego va a tener una variabilidad, como expresa el decreto, y esto funciona así en todo el mundo. Ustedes vean el modelo colombiano a partir de 20.000 litros de consumo, vean el modelo chileno con un precio referencial que se transparenta de manera cotidiana, vean el modelo peruano, es decir, estamos entrando como Bolivia a montar el Estado como debería haber funcionado siempre, sin mentiras. Antes se mentía, ¿sí? Se mentía porque se usaba dinero que era de los bolivianos, que nos dejaron sin reservas internacionales, sin oro, para financiar una mentira. Tenemos que empezar a plantear cómo garantizamos el abastecimiento, logrando traer el precio sin que le genere estos costos excesivos y absurdos al presupuesto general del Estado.
Este es el justificativo, el marco en el que se está dando esta medida, que lo que busca es realmente empezar a trabajar de manera seria y sustantiva para acabar con esas filas que hemos estado enfrentando. No se va a acabar de la noche a la mañana porque esta medida apenas empieza y hay un periodo de transición en el cual se va a empezar a implementar este conjunto de decisiones. Los dejo ahora con el ministro Blanco para que dé explicaciones en profundidad sobre el tema. Buenos días a todos ustedes. Es un honor compartir con el ministro de la Presidencia este momento que va a cambiar indudablemente lo que se ha hecho en Bolivia durante muchos años. El decreto es bien simple, no tiene mayores ambigüedades, va a seguir operando todo como operaba, con la única diferencia que van a pagar estos consumidores, los gracos y los consumidores que consumen más de 120 litros aproximadamente, van a pagar otro precio, que es el precio del mercado. Lo van a hacer en las estaciones de servicio, lo van a hacer en las refinerías, como siempre lo han venido haciendo. No hay ninguna diferencia. Lo que sí estamos convencidos por las diversas reuniones que hemos mantenido con los privados, con los inversionistas privados, el incremento que se va a producir de la oferta privada va a ser sustantivo. Tenemos que esperar, como decía el ministro de la Presidencia, un tiempo de transición. Las cosas no se van a solucionar de manera inmediata porque lo que han destrozado en 20 años no se va a solucionar, como muchos piensan, en 9 meses. Eso es imposible. Y de esa manera se va a implementar este mecanismo que va a sincerar el precio. Lo único que estamos haciendo es sincerar el precio que durante tantos años no se sinceró. Y a raíz de ese no sinceramiento, como indicaba el ministro, es que se acabaron toda la plata en este país, nos dejaron sin reservas, nos dejaron prácticamente quebrados y ahora nosotros tenemos la obligación de reconstruir la patria. Empezamos con las preguntas. Buen día, iniciamos la ronda de preguntas. Bolivia TV. Muy buenos días, ministro. Por favor, mi primera consulta. Hay mucha desinformación en las redes sociales. ¿Quiénes son considerados los grandes consumidores, por favor? ¿Y quiénes pasarían a pagar estos 18 bolivianos? Y para finalizar con este nuevo decreto, ¿cuánto llegaría a reducir el tema del contrabando? Muchas gracias. A ver, ¿quiénes son? Hay 3 sectores los que están siendo afectados. Los grandes consumidores son aquellos que consumen más de 20.000 litros por mes. Hay los consumidores que consumen de 5.000 a 19.900 litros y aquellos que consumen de 120 y tantos litros a 1.000 litros, hasta 1.000 litros, sí. Estos 3 grupos están siendo afectados. Uno de estos grupos llena la gasolina en el área, sobre todo en el área, se da este fenómeno en el área, el diésel en el área urbana, estas bombuchas y... O sea, no podemos comprender por qué llenan las bombuchas en el área urbana si las bombuchas no se utilizan en el área urbana. Y es un motivo de contrabando, como lo ha indicado el ministro. Su primera pregunta, esos son esos 3 grupos que van a ser afectados. ¿Y la otra pregunta era? ¿Cuánto llegaría a reducir? La verdad que creemos que el efecto en mediano plazo va a ser bien importante, porque todo esto, o gran parte de esto, se está yendo al contrabando. ¿Y quiénes son los culpables? Mafias que hay en yacimientos, mafias que hay fuera de yacimientos, y es por eso que estamos llevando medidas estructurales para cambiar tanto yacimientos como la Autoridad Nacional de Hidrocarburos, porque hay grupos enquistados que están despachando donde no deberían despachar. Las nominaciones no son las nominaciones que deberían hacerse, y es por eso que también estamos trabajando con la Policía Boliviana, que va a ser parte de la nueva entidad de regulación que estamos creando. Red 1, por favor. Señores ministros, muy buenos días. Saúl Moreno de Red 1. La consulta es la siguiente. Con la aplicación de este decreto supremo, el gobierno ahora va a garantizar el abastecimiento total del diésel en el territorio nacional, y tras su entrada en vigencia, ¿desde cuándo se espera que esta situación ya se vaya regularizando, por favor, en relación a las filas que aún persisten? A ver, esto es un proceso, nada es inmediato. Hay un proceso de transición, si vale el término. Esperamos que se dé a la brevedad posible, porque ya no solamente yacimientos va a traer combustible, sino como lo indicaba anteriormente, por las diversas reuniones que hemos tenido con el sector importador de diésel. Ellos van a empezar a traer en cantidades importantes, porque estamos tomando una serie de medidas que los va a beneficiar también a ellos.
Si me permite, ministro. En el pasado lo que se ha estado dando precisamente era que había una suerte de monopolio de EPFB. Y naturalmente no era atractivo para el empresariado privado y para otros sectores el traer e importar el diésel. Ahora lo que tenemos es un precio que va a ser competitivo, que quienes tengan cumplimiento de requisitos que define la autoridad en el sector puedan hacer una importación mayoritaria del diésel. Ya se está dando y por eso ha habido gente que ha estado comprando a un precio que oscilaba entre 19 y 25 bolivianos el litro el diésel. Entonces lo que se va a hacer ahora más bien con esta apertura al precio internacional, con el cálculo que define el decreto, es que vamos a abrir más bien el mercado para que hayan muchos proveedores privados y entremos a una situación de competencia que permita un abastecimiento sin tener ya distorsiones en el mercado, porque eso es lo que se estaba dando. Se estaba generando un precio en realidad distorsionado. Ahora con esta decisión que se toma, los privados van a tener incentivos para poder traer el diésel y poder venderlo. Pero como decía el ministro, esto es gradual, no va a pasar de la noche a la mañana, aunque tampoco es algo que en cumplimiento de requisito ni en comportamiento de mercado vaya a tomar meses, ¿no? Entonces el impacto, queremos entender, se va a dar también de manera acelerada y gradual y con relación a la reducción en el tema del contrabando, naturalmente, dejando de haber este incentivo, porque hay que ser claros, aquí el incentivo para hacer el contrabando era el precio. Si yo logro comprar barato en el país y cruzando la frontera está en 1.5 dólares, en 2.2 dólares, por supuesto, me saco el combustible del país y lo vendo fuera de frontera. Entonces, el precio es en realidad el aspecto fundamental para acabar con el contrabando. DTV. Buenos días, ministros. Luis Villarreal de DTV. Ministro de Hidrocarburos, por favor, si me permite, la población está exigiendo sinceramiento en el tema del abastecimiento. Justamente este fin de semana estábamos recorriendo algunos surtidores acá en La Paz y todavía permanecen las filas tanto de diésel y de gasolina. En el diésel ya están tomando acciones, de alguna manera nos dicen que es proceso. Sin embargo, en la gasolina también, ¿qué es lo que pasa? Exigen una fecha. ¿Hasta cuándo van a hacer fila? Hay mucha incertidumbre, dice la población. Si me permite ese tema. Y ministro de la Presidencia, por favor, si me permite también en temas coyunturales, de alguna manera ha causado polémica una denuncia contra el gerente de la Caja Nacional de Salud por presunto enriquecimiento ilícito. Va a haber una declaración por parte de esta autoridad, subió su patrimonio a más de 7 millones de bolivianos en meses. Y también, ¿qué opinión le merece lo acontecido con el ministro de Economía? Por favor, cuestionan que todavía se mantenga con el presidente. Gracias. A ver, en relación al tema de la gasolina, es lo que más se está normalizando. El problema no es la gasolina, porque la gasolina no se contrabandea como se contrabandea el diésel. El diésel hay una diferencia sustancial. Entonces, el contrabando del diésel es más importante que el contrabando de la gasolina. Yo sería muy irresponsable decirle mañana a las 4 de la tarde o pasado a las 5, porque exactamente no sabemos. Estamos trabajando, sí le puedo asegurar, todos los días, 24 horas al día, para tratar de solucionar este problema. Cabalmente, es por eso que hemos sacado este decreto, para llegar a la normalidad a la brevedad posible, para evitar esa distorsión de precios que mencionaba el ministro. Si no hay distorsión de precios, no hay contrabando, no hay especulación. Aquí compraban a alguien a un precio, el precio 9.60 lo vendían a 12.60 o a 13 o a 14, menos que el importador no traía porque había algún maleante en yacimientos o en otra entidad que estaba revendiendo y ahí se producía el problema. Pero eso ya no va a suceder. Por lo menos vamos a tomar todas las medidas para que no suceda eso. Además, con la eliminación del subsidio para estos sectores, va a desaparecer ese problema tal como lo ha indicado el ministro Aramayo. Con relación a las otras dos preguntas, lo que primero nosotros hemos estado de manera insistente solicitando es que se deje de hacer escarnio público del prestigio de las personas sin pruebas. Hay mecanismos institucionales ante los cuales se debe esclarecer cualquier tipo de denuncia o incluso presentarla antes de generar afirmaciones que van en contra del prestigio de las personas. Con relación al ministro de Economía, él ha estado presentando los descargos, ha generado un comunicado, entonces es muy difícil que se deban tomar acciones o decisiones como la que usted plantea sin tener claridad sobre la documentación y los justificativos
y su sentido. Y él ha presentado ya todos los descargos en ese sentido. Y repito, hay instancias en las que estos aspectos deben dilucidarse y nosotros no podemos tomar una posición, y en el caso específico del señor Hoyos, que corresponde a otros instrumentos del Estado. Nos hemos acostumbrado a que los entes públicos se entrometan en los asuntos que corresponden a otros órganos de poder público. El señor Hoyos, como cualquier boliviano, debe vivir bajo la presunción de inocencia en tanto se demuestre lo contrario. Él deberá presentar los descargos de ley que corresponden a aquellas denuncias que se hayan presentado en su contra, pero lo que no vamos a hacer es responder especulación. Y obviamente, si alguien ha incurrido en algún ilícito, tiene que responder ante la justicia. Y ahí más bien vamos a esperar que la justicia actúe de forma ecuánime, que tenga los mismos estándares para todos y no actúe de manera acelerada en contra de algunos y luego actúe de manera dilatoria o haciendo la vista gorda con otros. Pero corresponde a la justicia y a los mecanismos institucionales dar respuesta a estos temas. El presidente ha sido muy enfático en muchas de sus declaraciones siempre. Este no es nuestro Estado, porque era un Estado en el que carteras de Estado como el Poder Ejecutivo a veces se entrometía en todas las otras carteras. Dejemos que los demás instrumentos del Estado atiendan estas situaciones según corresponde a sus competencias. ATV. Buenos días, ministros. Por favor, Carol Fernández de ATV. En torno a este tema del combustible, por favor, ¿se tiene entendido cuánto combustible estaría ingresando actualmente al país y cuánto se necesita para normalizar prácticamente el mercado? Porque el día de hoy prácticamente se ha visto filas persistentes en algunas estaciones de servicios. El detalle no lo tengo ahorita, se lo voy a pasar, lo he pedido a Yacimientos esta mañana porque como usted se puede imaginar varía de día a día, porque acaban de entrar 30 cisternas de Chile, entonces varía. Pero como estamos trabajando intensamente para que se normalice, ese es el objetivo. Las cantidades se las voy a proporcionar en un segundo más que me va a mandar Yacimientos, pero estamos trabajando en ello. El propósito es, todos queremos que vuelva a la normalidad. No es pues agradable y una vez más yo pido disculpas a la población por las colas porque realmente son fatales, no es normal esto y estamos trabajando en ello porque tenemos las instrucciones claras de nuestro presidente, el presidente Paz Pereira, de solucionar este tema a la brevedad posible. Unitel. Gracias, ministros. Muy buenos días. Walter Ferreira de Unitel. Un par de consultas breves, por favor. Si está visto que el rol de YPFB ha sido distorsionado por ineficiencia y corrupción, con el colapso del desabastecimiento tanto de diésel y también de gasolina, ¿cuándo el gobierno va a quitar a YPFB el negocio de la importación y la distribución de la subvención definitivamente? Y con este tema de los grandes consumidores que consumen entre el 15 y 20% de la demanda, ¿con esto se va a solucionar el tema del desabastecimiento? Y tal vez haya algún mensaje a la población, porque esto va a tal vez impactar a la inflación de manera directa a los costos finales de algunos productos para las familias. A ver, en relación a la primera pregunta, que era el tema de Yacimientos, ¿no es cierto? ¿Cuándo va a salir? La intención del gobierno nacional es que Yacimientos salga de la comercialización, porque el rol de Yacimientos no es ese. Años atrás lo metieron en eso, como dejaron de producir, no les quedaba otra que vender, pues. Tenían que buscar algún rol, como dejaron de invertir y desapareció el famoso mar de gas que nunca existió. Entonces, ¿qué hicieron? Agarrar, y tampoco había hidrocarburos, ningún tipo de hidrocarburos. ¿Qué hicieron? Se dedicaron a hacer una comercializadora que no es el rol de Yacimientos. Eso está en los planes del gobierno de eliminar ese rol de Yacimientos. Que tiene que tomar un rol preponderante en la comercialización es el privado. Hay algunas trabas constitucionales y Yacimientos tendrá que dar el paraguas, pero el privado tendrá que ser quien invierta, traiga y venda, como sucede en todas partes del mundo. La segunda pregunta era... sí, por favor. En realidad, y me sumaría un poquito a la pregunta anterior, frente a un escenario de contrabando es muy difícil tener claridad sobre cuánto es el consumo real de los bolivianos, porque estábamos nosotros generando una compra de diésel que saliendo para el contrabando distorsionaba el volumen total de demanda en el país. Ahora vamos a conocer realmente cuánto se demanda a nivel de este segmento de Gracos en el país de diésel. Entonces, dar cifras es muy especulativo. Ahora que veamos que el mercado responda a esta liberación del precio, vamos a ver realmente cuándo consumíamos los bolivianos. Recuerden ustedes que cuando se tomó una primera acción de nivelación de precio a nivel internacional en el caso de la gasolina,
Incluso tuvimos algunos conflictos acá en el vecino país del Perú. Y fue una evidencia notoria de que se estaba consumiendo gasolina que se compraba en Bolivia, en el Perú. Y en un primer momento superó el 25% incluso la demanda interna, ¿no? Entonces vamos a esperar a tener esas cifras y seguramente la vamos a ir compartiendo, como dice el ministro, de manera paulatina. Con relación al tema de la canasta básica... Bien, de esta manera transcurre esta conferencia de prensa en la Casa Grande del Pueblo con la participación del ministro de la Presidencia, Fernando Aramayo, y también del ministro de Hidrocarburos, Marcelo Blanco. Más adelante seguiremos hablando de la situación energética en el país. Ahora hacemos una pausa y continuamos con más.